Buenas a todos, bienvenidos una semana más al canal de YouTube y esta semana pasamos de Valencia a Levante y vamos a hablar del nuevo entrenador, Mehdi Nafti. Comenzamos. Bueno, pues para analizar a Mehdi Nafti, que es el nuevo entrenador del Levante, tengo a mi compañero, como ya lo tuve la semana pasada, a Esteban. Hola Esteban, ¿qué tal? Muy buenas, Sergi, ¿cómo estás? Bien, aquí estamos. Pues vamos a ver. Para quien no lo sepa, el Levante ha decidido no continuar con Alessio Licci y ya tiene nuevo entrenador, Mehdi Nafti, que bueno, pues es un entrenador que tiene 43 años, bastante joven, que tiene cierta experiencia en el fútbol español como jugador y como entrenador. Y bueno, pues veremos a ver cómo sale. Yo, de primeras, Esteban, te quería preguntar si te parece justo que el Levante no haya continuado con Alessio Licci. ¿Y qué hubieses hecho tú? Bueno, no sé si justo o no, pero sí que, al menos en mi opinión, sí que verá que si miras un poco el trabajo, ¿no?, que ha hecho en esa última temporada, quizás se merecería estar en el banquillo, aunque sea una temporada para probar, ¿no?, en condiciones más normales y no como la temporada pasada, que lo cogieron para salvar a un equipo difícil de salvar. Pero más que por justicia, yo también le hubiera dado una oportunidad también porque yo creo que por mérito, ¿no? Porque creo que ha hecho una media temporada casi bastante regular, bastante bien, aunque empezó flojito y que como iba ascendente, pues una temporada más, igual hubiera seguido mejorando la cosa, ¿no? Ya, a ver, a mí me chirría un poquito porque yo pensaba que bueno, ya lo dijimos aquí en los tres porque no iba a continuar Alessio Licci, Ujú. pero pensaba que su sustituto iba a ser un entrenador con más bagaje en segunda división, que hubiese tenido la experiencia de ascender a un equipo a primera, como Vicente Moreno, que se habló en su día de él. Ujú. Al poner a Mehdi Nafti, no lo voy a juzgar porque la verdad que no he visto ni al Leganés ni al Lugo, que son los equipos que han entrenado aquí en España, que ahora lo comentaremos. No lo voy a jugar porque no he visto esos equipos, pero sí que es cierto que de experiencia tampoco tiene mucha. Y bueno, pues es cierto también que las formas igual no han sido las adecuadas con Alessio Licci. Se le Ujú. podía haber tratado un poquito mejor. Pero bueno, así pasan las cosas en el fútbol. A veces el fútbol es injusto, es cruel y es duro pues para los entrenadores, para los Sí. aficionados, para los directivos, para todo. Y bueno, pues Alessio Licci no va a continuar en el Levante. Me imagino que buscará suerte en otro lugar. Que le vaya muy bien porque es un chaval muy apto y muy válido para Ujú. entrenar. Y Sí, bueno, sí. pues la suerte y el futuro dirá si a ver si el Levante, el camino del Levante y el camino de Alessio pues vuelven a juntarse. Bueno, vamos a analizar ya a Mehdi Nafti. Mehdi Nafti, bueno, pues tiene 43 años, ha sido futbolista. Vamos a empezar primero por su etapa de futbolista, porque fue evidentemente Ujú. primero futbolista y luego entrenador. Y bueno, vamos a ver qué experiencias ha tenido el franco-tunecino siendo como jugador. Primero, una valoración general, ¿cómo piensas que ha sido como futbolista? Porque no ha sido un jugador a nivel mundial, no ha jugado en un equipo top, Ujú. pero bueno, ¿de qué jugaba y bueno, cómo era él de futbolista? Bueno, pues por la información que he podido ver de futbolista, sí que es verdad que además de tampoco jugar en, por así decirlo, ¿no?, en una talla así más mundial, más internacional o una talla más competitiva, por así decirlo, ahí donde jugaba, que solía oscilar entre segunda división, jugó en alguna que otra vez en primera división en la Liga Española, pero sobre todo ha oscilado en este tipo de categorías, también ha jugado mucho en el extranjero. Y bueno, es medio centro defensivo. Creo que acumula muy pocos goles. No sé si llega a acumular tres en la Liga Smartbank y uno en Primera División de la Española. Fuera en Birmingham creo que no llegó a meter más que un gol también en las tres temporadas. Por lo tanto, podemos ver que es un jugador que ofensivamente, bueno, también por su perfil, ¿no?, de medio centro defensivo es normal, pero podemos ver que ofensivamente tampoco tenía mucha presencia. Sí que es verdad que en la mayoría de sus equipos tampoco ha sido una pieza muy clave. De hecho, en algunos de estos equipos, ahora lo veremos, llega a pasar sin pena ni gloria, como aquel que dice, ¿no? Incluso jugando, pues a lo mejor pocos partidos en alguna que otra temporada. Y bueno, podemos ver esto un poco, ¿no? Un jugador que a lo mejor le costaba un poco más llegar y ser extrovertido en el equipo, demostrar, dar un golpe, etcétera. Pero sí que tiene pinta de ser un jugador que donde sí que se ha mantenido, seguramente ya ha sido un buen seguro para ese equipo, con un buen cierre del balón, un buen cierre de las líneas de atrás y sobre todo tiene mucha pinta que para equipos de un carácter
de bloque, defensivos y ordenados. Sí, al final, mira, por lo que hemos estado leyendo, un poco lo que también lo dijo él en la presentación como entrenador del Levante, un poco el reflejo de lo que quiere ver de sus equipos como entrenador es lo que era él en el terreno de juego, es decir, un jugador de corte defensivo, con mucha intensidad, con mucha garra, el típico, salvando las distancias, como Albelda, que puede ser que ofensivamente, como tú has dicho, pues no era muy goleador, pero también porque no era su función, pero sí que era pues el típico perro de presa, que se suele decir en el fútbol, en ese pivote defensivo que era el lugar que ocupaba cuando era futbolista. Bueno, pues él, debido a su procedencia, pues empezó en las categorías inferiores del Toulouse, ¿vale? Bueno, tampoco hay mucho que destacar en el equipo francés, pero sí que ya de primera se viene a España, ¿no? Se viene a Racing de Santander. Vamos a poner una foto de Mehdi Nafti con el Racing de Santander, con la camiseta, de hecho jugando contra el Real Madrid y cubriendo, ¿no?, a David Beckham. ¿Qué hizo en el Racing Club? Bueno, pues en el Racing es donde, por así decirlo, empieza ya una etapa más profesional, por así decirlo, o directamente profesional. Juega casi todas las temporadas en segunda división con este equipo, con el Racing. Menos cuando juega en primera división, que asciende con él. La verdad es que eso, se nota que viene de categorías inferiores de Francia, empieza buscando minutos, buscando partidos. De hecho, al principio no sé si acumula las 2 primeras temporadas cada una unos 10, 12 partidos más o menos, y ya va cogiendo continuidad. Pero cuando va cogiendo continuidad no tarda en moverse al Birmingham, que tienen ahí un par de temporadas en las que se van traspasando al jugador entre cesiones y el traspaso. Y bueno, pasa esta etapa un poco también pues como de formación, ¿no?, en el Racing. Sí, mira, perdón que te corte, en el Racing también pues hemos visto la foto de antes, compartía vestuario con el mítico Colsa, que era entonces, pues bueno, y es una leyenda del Racing. Y bueno, pues también tenía difícil, ¿no?, jugar en ese equipo. Y por eso también, como tú dices, ¿no?, con el paso al Birmingham, que es la foto que estamos viendo anteriormente aquí en Inglaterra, pues bueno, va teniendo pues un poco van y vienes, ¿no?, como se suele decir. Exacto, digamos que además se nota un poco ese carácter, ¿no?, de etapa de profesionalización, de formación, de ver dónde recalas al final. Bueno, como podemos ver también, pues acaba al final en el Birmingham, que al final se hace con los derechos del jugador, lo ficha. Y bueno, iba a decir que en el Racing justo estamos viendo también una etapa final de ese equipo, porque a partir de su salida, años después, empieza ya, bueno, la trayectoria del Racing que conocemos, ¿no? Un poco pues ya de descenso, en ritmo de bajada. Y bueno, pues Nafti recala en el Birmingham. Aquí juega en la segunda división. Por lo visto, aquí ya estaba mucho más formado, ya había salido el cascarón. Aquí sí que consigue una continuidad un poco antes que en el Racing, y ya empieza a jugar. Sí que es verdad que, como te he dicho, pues también un poco sin pena ni gloria consigue la titularidad al final. Esa titularidad sí que ahí demuestra pues las características que tiene, ¿no?, un jugador defensivo de bloque. Sin embargo, es un Birmingham también que pues en segunda división se mantiene mitad tabla. En Copa sí que consigue un poco más esas temporadas, pero bueno, no tiene tampoco ningún tipo de importancia dentro del fútbol inglés en ese momento. Y pasa un poco también, pues ya pasas la formación, ¿no?, y ya estamos viendo un jugador ya formado que va a buscar la primera división, ¿no? Claro, al final, bueno, pues intenta probar suerte en el fútbol inglés. También por su estilo de juego podría encajar pues en el Birmingham, en la Premier, en la Championship. Es un perfil de futbolista que suele triunfar. Bueno, pues aquí ya se asienta, ¿no?, como un jugador ya un poco de renombre en esa posición, de pues la primera división, o un buen futbolista en segunda. Y después del Birmingham, pues ¿dónde para Mehdi Nafti? Bueno, pues Mehdi Nafti pasa por Grecia, y después de pasar por Grecia, donde está muy poco tiempo, va directamente a España, y podemos ver ya por fin también, y quizás es lo que justifica, ¿no?, y argumenta esta formación que creemos que ya ha llegado a su punto caliente, por así decirlo, y es que el Valladolid paga su mayor coste hasta ahora y en su historia como jugador,
de 2,25 millones por el futbolista. Y bueno, empieza su etapa en España y con el Valladolid, que creo que en esa temporada estaba en Primera División. Ujú. Así que, Sí, yo recuerdo el fichaje. A mí el Valladolid es un equipo que me cae en gracia y lo suelo seguir. ajá, Y esta es la etapa que he dicho antes que recuerdo como futbolista en el Valladolid. Más bien su fichaje también, porque era un poco extraño, porque tú dices se fue al Aris de Salónica, a Grecia, exacto. y estaba ya como un poquito abandonado. Y de Ujú. repente, bueno, pues evidentemente te llega una oferta de Real Valladolid, volver a España, donde empezó tu carrera prácticamente como joven en el Racing, como hemos dicho, Así es. y bueno, pues te vienes casi que andando, ¿no? A Valladolid. Y bueno, pues así Medinafti pues recaló en el Valladolid, ya en un tramo en el Ecuador, casi ya tirando a final de su carrera. Ujú. Y bueno, pues, ¿qué pasó en Valladolid? Cuéntanos un poquito si tuvo actuaciones destacadas, o si no, ya pasamos al siguiente equipo donde ya regaló el Medinafti. Bueno, vamos a ver también en su etapa de entrenador como Medina Afti no tiene problema en volver andando desde donde sea, porque España por lo visto le gustó bastante y le gusta, porque si no, no estaría en el Levante. Y bueno, en el Valladolid también sin luces y sombras, es su primera temporada en España después de mucho tiempo fuera, después de mucha rotación también, y viene como prácticamente con idea de ser fijo, y lo es prácticamente en la mayoría de la temporada, pero hacia el final de la temporada se vuelve otra vez un poco como al principio, vuelve a jugar un poco menos De y más a menos, ¿no? Su paso por Valladolid. sí, o sea, va al principio como un poquito a menos, pero con idea de subir, de mejorar su posición. La mejora, consigue estar durante la temporada, la mayoría, en eso, en un puesto ya fijo de medio centro defensivo, aguantando con el equipo, etcétera. Pero al final vuelve otra vez a perder esos minutos, ¿no? Y entonces podemos ver cómo pues dura una temporada solo y ya se marcha al Murcia Ujú. en segunda división, donde sí que tiene más importancia. Aquí podríamos decir que a lo mejor en el fútbol español estamos viendo también su mejor año prácticamente, aunque estamos ya casi en su retirada. Y bueno, aquí yo creo que ya pues estamos denotando muchas características, ¿no? Un jugador ya muy formado, un jugador con mucha madurez, un jugador también con muchísima experiencia, sobre todo en estas categorías, ¿no? Que hay tanta fuerza, tanta lucha ya por subir a la primera división, ¿no? Y ningún equipo deja ni un espacio, ni un minuto para perder. Y bueno, podemos ver aquí ya pues esta etapa suya, ¿no? Esta etapa ya de estamos acabando, es muy concienciado, siempre se le ha visto una persona muy seria en el campo, también fuera como entrenador, ahora lo veremos. Y bueno, podemos decir que fue una buena temporada. No recuerdo ahora mismo el balance, pero creo que acaba en positivo el Murcia y eso habla bien de su corte defensivo. Bueno, pues el Murcia es su penúltimo equipo antes de retirarse, que se retiró en el año 2015. Es Ujú. decir, que es que no tiene mucha experiencia, ¿no? Mucha trayectoria como entrenador. Si no recuerdo mal, en 2015 tiene 37 años, 36, 37 años. Así es, 37 años. 37 años es con la edad que se retira. Después del Murcia, es verdad que aquí, pues, bueno, igual pega un pequeño bajón, ¿no? Del Valladolid al Murcia, pero para sentirse otra vez importante ya al final de su carrera. Y bueno, después del Murcia, pues ya como último equipo, donde ya se retiró definitivamente, pues se fue al sur y se fue al Cádiz, ¿no? Que aquí ya, pues, Así es es. su último equipo, su retirada fue en el equipo gaditano. Y bueno, pues un Cádiz, ahora estamos viendo al Cádiz en primera división, que lleva ya 2 temporadas, que sube, Ujú. baja, con Álvaro Cervera que cambia un poquito otra vez la historia del Cádiz. Pero bueno, este Cádiz donde va Medinafti, pues es un Cádiz que está en categorías inferiores, segunda división, llegó hasta en segunda B, lo que ahora es primera red. Un Cádiz en situación difícil en institucional y deportiva. Y aquí, bueno, ya se retira, algo que destacar de su paso por Así Cádiz. es, ¿no? Un poco lo que has dicho, ¿no? Viene básicamente a apoyar, a ayudar al equipo en todo lo que necesite. Recordamos que es un jugador ahí de 36 años, por lo tanto, pues no se le puede exigir tampoco mucho más. Así que básicamente viene como aquel que dice a cumplir un poco y a finalizar su carrera, una carrera que como podemos ver en algún momento más comprometida, pero no llega a acabar de romper, ¿no? Por así decirlo,
Quizás lo más, el punto más clave en ese sentido, ¿no? Es ver que cuando estuvo en Primera División no acabó de engancharse a ese ritmo, ¿no? De cogerse a esta competitividad. Y bueno, pues un jugador que hemos visto pues pasando por diferentes equipos, sobre todo por segundas divisiones, que ha sido mucho refuerzo de equipos, en algunos incluso como suplente para reforzar esa posición a lo mejor, o para dar un poco de variedad en el centro del campo. Y bueno, un poco lo que has dicho, ¿no? Un perfil que podía haber sido quizás más destacado, más importante en algún equipo, aunque no dudo la importancia que haya tenido en cada uno de ellos. Pero, como lo que he dicho, ¿no? Un poco nos hemos quedado a lo mejor como en esa promesa, ¿no? Pero bueno, bien, buen paso por el fútbol en general. Sí, al final, bueno, pues lo que parece, por lo que hemos estado repasando, que no ha tenido cierta regularidad en ningún equipo, no ha Exacto. sido una pieza clave en ningún proyecto, pero bueno, al final no todo el mundo puede decir que ha jugado en la Premier o en la Liga o en Inglaterra No, no, fútbol claro. y en la Primera División española, y ya pues, el chico ha defendido a David Beckham, David Beckham. que es el Real Madrid de los Galácticos. Sí. O sea que, bueno, pues sí que es cierto, como hemos dicho al principio, que ha pasado por equipos de un perfil más bajo, como puede ser Valladolid, Cádiz, Murcia, pero... Sí, bueno, por Grecia. Exacto, Grecia también, el Birmingham, que tampoco es un equipo importante en Inglaterra, pero pues Sí. no es los ya conocidos. Ajá. Pero bueno, al final creo que se valora positivamente y él nos ha quedado claro ya como jugador que su intención es triunfar futbolísticamente en España. Porque siempre que ha tenido Sí. la oportunidad ha venido a España. Como entrenador también quiere seguir continuando en el fútbol español. Es un fútbol que, bueno, pues la atrae, como a muchos entrenadores y futbolistas. Es lógico, pues una de las mejores ligas Sí. del mundo. Y ya una vez retirado bueno, de jugador, vamos a Mehdi Nafti, entrenador. Un Mehdi Nafti que empieza siendo entrenador muy joven. Sí. Es también un El poco el año de- perfil. Eso que dices cuando tú ves a un futbolista, este va a ser entrenador. Mehdi Nafti era un poco así, ¿no? Sí, Por el que lo ves carácter. un poco ya como ya padre, ¿no? Exacto, En ese sentido. exacto. El carácter que tiene en. Pues eso, el carácter que tenía en el fútbol, cuando jugaba, pues un poco como Gattuso, que era lo que hablábamos la semana Sí, pasada. Ese además, misma liderazgo. posición prácticamente. Exacto, ese liderazgo que siempre ha intentado impregnar en sus equipos, pues se traslada luego a ser entrenador. Ah, soy entrenador. Y bueno, pues su primera experiencia como entrenador también es por el sur, es en Marbella, ¿vale? Aquí estamos viendo una foto, bueno, pues empieza desde abajo y bueno, va a ir subiendo hasta llegar al Levante. Vamos a ver por dónde ha ido pasando Mehdi Nafti como técnico y bueno, pues cuéntanos qué hizo en Marbella y los equipos posteriores. Pues sí, como tú dices, ¿no? Yo creo que directamente desde el Cádiz ni se fue de la costa, se quedó por ahí. Nada, como tú has dicho, un entrenador que empieza muy joven, directamente el próximo año de su retirada, con 38 años, ya empieza su carrera como entrenador, de hecho ahora tiene 43, por lo tanto ya podemos ver cómo es que literalmente hace 6 años estaba retirando de jugador y ya lleva 6 años de entrenador. Como tú dices, ¿no? 2 puntos. El fútbol español tiene pinta que lo han enamorado. Y Vaya. si no, al menos España. Hombre, normal, ¿eh? Normal. Y bueno, como podemos ver, se queda en la costa, que no está nada mal tampoco. Marbella, buena ciudad. Y aquí está una temporada, un poco como en el fútbol, ¿no? Vamos a ver, como en muchos equipos está durante muy poco tiempo. Se nota la formación. Se nota también, yo creo, que durante su etapa de jugador, al menos acabando, ya se estaba preparando para esta nueva etapa de entrenador. Y quizás por eso los últimos proyectos son en segunda división, ya un poco más tranquilo y con más suplencias. Y bueno, en Marbella, formación prácticamente, se queda tal y como viene, prácticamente es como lo deja. No cambia mucho la cosa y cambia rápidamente al siguiente equipo, que es el Mérida, donde va a tener pues un poco ya su primer proyecto así interesante, ¿no? Recordemos, no sé si lo hemos dicho, Marbella es tercera división, ¿no? Sí, Marbella es tercera división, Y correcto. pasa al Mérida. ¿Y qué pasa en Mérida? Pasa al Mérida, que bueno, este equipo está en segunda B cuando él llega y tiene un proyecto bastante claro. El proyecto es directamente ascender a segunda división. Un proyecto también muy fuerte para un entrenador que acaba de dejar de jugar a fútbol y el único equipo que ha entrenado es un equipo de tercera división
el cual se ha quedado en su misma línea prácticamente, ¿no? Pero bueno, al menos parece que pasa la prueba. Nada, aquí en el Mérida tiene, aparte de su primer proyecto, también un primer episodio como entrenador que yo creo que cuando te lo he contado lo hemos visto así un poco duro, ¿no? Sí. La verdad es que a mí no me gustaría estar en esa situación, pero bueno, básicamente lo que le ocurre es, el objetivo era llegar a los playoffs de ascenso, al final no lo consigue, se queda por muy poco fuera y por este tema es destituido después de haber sido fichado para 2 temporadas. Por lo tanto, si la primera te destituyen, el contrato ya se finaliza. En este momento llega otro nuevo entrenador que en teoría viene para remontar lo que en poco tiempo no ha podido remontar Medi Nafti, perdona. Y este entrenador nuevo tampoco lo consigue, por lo tanto ya con el culo prieto el Mérida lo vuelve a traer de nuevo para intentar ver si al menos aunque sea salvaba la temporada, porque no es que no llegaran a playoffs, sino que incluso con la destitución y la sustitución del nuevo entrenador mantienen ese ritmo descendente e incluso llegan a peligrar tanto que ya con Nafti de nuevo en el equipo vemos cómo pasan a descender a tercera división, que es directamente lo último que se hubiera imaginado, me imagino, el presidente en ese momento, que viene a pedirle a este entrenador que los suban a segunda división y acaban regalando en tercera división tras ser destituido, sustituido, volver, o sea, una locura. Y a mí esta situación me recuerda mucho para la gente que, bueno, que quiere poner una comparación o un símil a la situación del Villarreal antes de la llegada de Unai Emery, cuando tenía a Calleja. Con Calleja lo destituyen, traen a Luis García Plaza, está yo creo que, si no recuerdo mal, un mes y vuelven a contratar a Javi Calleja y el equipo no va a cara al aire. Pues al final cuando tienes tantos contratiempos, viene un entrenador, se va, viene otro, lo contratas otra vez al mismo, pues hombre, igual no se esperaba descender, pero no pretendas ascender. Cuando tienes tantos cambios de bando y de rumbo es prácticamente imposible, y encima en una categoría tan complicada como son la segunda división, segunda B, tercera, que son categorías súper difíciles y que él lo sabe porque se ha criado y ha jugado en ese tipo de categorías. Sí, sí. Eso iba a decir, que son categorías en las que cuando un equipo empieza a flojear es como está lleno de perros de presas, es decir, huelen todos el miedo y a la que uno empieza a flojear van todos a darle palos directamente, porque es que si no te lo van a dar a ti en este tipo de divisiones. Y además un poco lo que has dicho, ¿no? No es que, además es que no es que vinieras a intentar ascender de nuevo, es que venía a salvar el equipo, porque es que literalmente con el otro entrenador ya se había acabado de ir todo el plan un poquito pues a freír espárragos, la verdad. Sí. Bueno, pues esto de Mérida pasa a Badajoz, ¿no? Así es, a Badajoz, donde podemos ver también otro nuevo proyecto que de hecho después del primero yo no sé cómo confiaban, bueno, justo él no tiene la culpa, ¿no? Pero cómo confiaban en que un entrenador que le había pasado eso pues podría volver a coger entre sus manos un proyecto fuerte, ¿no? Como es el del Badajoz, que también le pide lo mismo, ¿no? Queremos llegar a playoffs, queremos ascender. Y bueno, aquí es un poco más lineal, más regular, más tranquilo y también más normal, sin altibajos en la cabeza ni nada. Directamente no consigue alcanzar los playoffs. De hecho, es una gran pena porque en este equipo sí que consigue una muy buena relación con la afición. De hecho, vuelve a animar a esta afición, a encenderla un poco. Podemos ver, ¿no?, alguna foto en rueda de prensa que hemos visto, por ejemplo, en la que sale llorando, y es porque se queda a literalmente una posición de los playoffs, acaba quedando cuarto y por tanto no asciende. Y bueno, es un poco lo que he dicho, ¿no? Una pena porque por fin se le planteaba un proyecto también interesante, donde podríamos estar hablando de un palmarés diferente de este entrenador. Pero bueno, no es el caso, vuelve a quedarse otra vez a las puertas de los playoffs. Sí que es verdad que en este caso no es tan juzgado ni de hecho tiene ningún tipo de castigo, por así decirlo, ni de mal pasatiempo.
y directamente lo destituyen, esperando un nuevo entrenador y un mejor proyecto. Bueno, pues en Badajoz, a ver, hay que decir que por su carácter, por lo que hemos ido comentando como futbolista, como entrenador también, es un entrenador, siempre se suele decir, no mano derecha o mano izquierda, pues mano derecha, sí. ¿vale? Es un entrenador Sí. exigente, que, bueno, ya lo pudimos ver en la primera rueda de prensa con el Levante, y eso luego se refleja en el césped, ¿no? Por cómo gesticula, por sus ruedas de prensa. Yo he visto ruedas de prensa en el Leganés que ha salido, vamos, que no quiero estar ahí de periodista, hacer una pregunta, porque como le toco un poco las narices, me he pegado guantazos, ¿vale? Es una broma, pero sí es cierto que empatiza mucho con la afición, ¿vale? Es un poco, por lo menos así, no me gusta comparar siempre con el Valencia, pero un poco como Gattuso, ¿no? El tema de, es un tío con carácter, un tío que el compromiso es lo primero, que quiere que los jugadores corran, y eso es muy... Está muy bien, es muy popular también y a la gente eso le mola. Sí, Entonces, no, a la gente eso. Badajoz, pues obviamente pues no es un equipo que esté pasando, que haya pasado muy buenas situaciones deportivas, y él pues un poco lo que tú has dicho, ¿no? Genera esa ilusión en la gente, en Badajoz, y bueno, finalmente pues por una posición pues no consigue el objetivo de playoff, pero bueno, no se puede considerar una mala temporada en Badajoz, aunque luego por no cumplir el objetivo lo destituyen. Bueno, no le salen equipos, ¿no? Después de Badajoz, y creo que pues se va de España. ¿Y qué pasa? Así es, se va de España, de hecho tiene mucha pinta, que es un poco lo que estabas diciendo, ¿no? Se queda ahí un poco titubeando a ver si algún equipo lo consigue reenganchar, pero bueno, parece que estos dos proyectos últimos no le dan muy buen nombre, y al final se tiene que ir a Túnez, a una de sus nacionalidades, y se tiene que ir al Etoile Sportif du Sahel. ¿Vale? Que yo no lo voy a repetir. no tiene pérdida. Y bueno, es un poco también otro pequeño chiste, por así decirlo, porque está una semana. Una semana que, como hemos dicho antes, no se volverían dando desde donde sea, pues parece que ha nado, abraza y como sea. Porque al final se vino otra vez a España después de una semana, cuando lo llamó el Lugo. Ahí lo tenemos. Claro, al final es un poco como le pasó a un futbolista, que se va a Aris de Salónica, a Grecia, te llama al Valladolid, pues dices, con los ojos cerrados. Claro y aquí pasa un poco igual. Tal vez en España como entrenador pues no haya cuajado, no haya conseguido los objetivos, como hemos dicho. Prueba en su país, pues también un fútbol que conoce, porque bueno, pues es de allí. Y claro, a la semana te llama el Lugo, que si no recuerdo mal, aquí sustituyó, o no recuerdo mal si sustituyó él, o luego le sustituyó Juanfran, que es la leyenda del Levante. Le sustituye él. Le sustituye él, ¿ves? Correcto, Es que me suena de esa época que estaba ahí Juanfran. Bueno, pues destituyen a Juanfran y viene Mehdi Nafti, y hemos dicho, dura una semana en aquel equipo de Túnez, que no lo voy a nombrar porque no me acuerdo ya. Y bueno, ¿qué hace en el Lugo? Bueno, exacto, en el Lugo viene a sustituir a Juanfran García, y nada, viene un poco a mantener el ritmo de este entrenador, que tampoco en ese momento se le exigía nada más allá que supongo que mantenerse en la división, y obviamente pues todo lo mejor dentro de ese objetivo, ¿no? Pues eso. Lo consigue, ¿no? El objetivo. Lo consigue, menos mal, porque si ya llegamos a ver esto, creo que nos hubiéramos muerto aquí de pena a lo mejor, porque en 5 años que te pase todo eso ya es un poco desastre. Pero bueno, sí, básicamente lo consigue, y de hecho el balance no está mal: 7 victorias, 9 empates y 6 derrotas. Bien dentro de lo que cabe. Se nota un poco lo que has dicho, ¿no? Un juego defensivo de bloque, y está claro que si su tarea era mantenerse y se lo habían dejado en la bandeja, pues no iba a desperdiciar el plato, ¿no? Claro, al final, bueno, luego pues obviamente su objetivo es no descender a primera ref o segunda B, como lo queramos llamar. Y bueno, pues consigue el objetivo. No es una situación fácil la que cogió en Lugo después de la marcha de Juanfran. Y bueno, pues ahí en Lugo, yo tengo que decir, porque claro, cuando sonó el nombre de Mehdi Nafti, pues indagas un poquito, ¿no? En periodistas de ahí de Lugo, de Leganés, que ahora comentaremos. Y bueno, pues ellos dicen que no es mal entrenador. O sea, no es mal entrenador, es buen entrenador, que tiene mucho carácter. Es cierto que a mí me han comentado que no caen de pie en los vestuarios, o sea que sí. A ver, es un poco brusco, tiene tanto carácter, es un poco agresivo la manera de gesticular, y claro, no sé yo cómo va a encajar eso en el vestuario del Levante, que hay jugadores de primer nivel, llámese Campaña, que no sabemos si se va a quedar, o llámese también Pepelu. Entonces
Se va a tener que ganar el respeto. No va a ser fácil, porque no va a ser fácil. Pero bueno, yo por lo que he leído y por lo que he escuchado, es un buen entrenador. O sea, que la gente tenga paciencia con él. Vamos a ver cómo trabaja en el Levante Claro. y ya valoraremos. Pero bueno, su etapa de Lugo finaliza. ¿Y su último equipo cuál es? Bueno, sí, su último equipo es como el que tú has comentado, ¿no? El Leganés, segunda división. Aquí está casi toda la temporada, creo que empieza Asier y luego ya lo destituyen y es cuando entra Nafti con otra vez un objetivo claro, ascender a Primera División. Este es el año 2021, recordamos, pero tampoco lo consigue, por lo tanto, decisión rápida, destitución, se queda libre. Y como se queda libre, de hecho fue hace 10 días literalmente, Sí. se quedó libre hace 10 días, se queda libre, lo llama al Levante y aquí estamos. Pues aquí estamos. Vamos a ver. Él lo ha dicho en la rueda de prensa de presentación y ahí tiene muchísima razón. ¿En qué tiene razón? En que nunca, prácticamente, quitando Marbella y los equipos de categorías bajas, pero en segunda división, nunca ha empezado un proyecto en junio. Es Ya. decir, siempre ha cogido los equipos en diciembre, en noviembre, con Sí, la exacto. temporada empezada. Entonces, es más complicado. ¿Por qué? Porque tú coges un equipo en junio, tienes toda la pretemporada para trabajar con tus jugadores. ¿No? Y para conocerlo, para ver conocerlo. cómo va, para conocer la liga, lo que te rodea, ¿no? Totalmente. Y bueno, pues ahora va a tener la primera oportunidad. Es que esto es lo que chirría un poco, porque es su primera oportunidad cogiendo un equipo como el Levante, que el Levante el año que viene, su objetivo tiene que ser subir a Primera División, no Sí puede o ser sí, otro. sí o sí. Sí o sí. Y bueno, pues va a ser su primera experiencia en un banquillo como el del Levante, con esta masa social que tiene el club, un equipo como el Levante histórico de Primera División en los últimos años. Veremos a ver. Acaba de ser contratado, va a empezar ahora el primer entrenamiento con Medi Nafti y tendrá tiempo de trabajar. Vamos a dejarle, pues bueno, valorarlo conforme vaya pasando el tiempo, pero no es una situación fácil, él lo sabe, No lo porque no entra de pie en la afición, porque la afición prácticamente casi todo el mundo quería la continuidad de Alessio Licci, Ajá. y si no continuaba Alessio Licci quería un entrenador curtido en ascensos, llámese Vicente Moreno, llámese Luis García de la Plaza, Sí, sí, Juan sí. Ignacio Martínez, y este hombre pues nunca ha ascendido a ningún equipo, ni en segunda B Y de a hecho podemos ver- segunda, ni de segunda a primera. Exacto, de hecho podemos ver como la mayoría han sido proyectos de ascenso, ¿no? De Para los momento que se lo que les tú ha llamado. has comentado, y con todo respeto a Medinafti, que yo voy a decir, he leído y me dicen que es un buen entrenador, pero de momento lo único que has dicho de entrenador ha sido que ha descendido. Con Sí. el, si no recuerdo mal, era con el Mérida o con el Badajoz. Así es, con el Mérida. Con el Mérida. Vamos a ver, vamos a dejarle, es un entrenador joven, vamos a dejarle Exacto. trabajar. ¿vale? Sí que es verdad que, mira, hay un detalle que has comentado, ¿no? Lo de no caer de pie en el vestuario. A mí es algo que me repatea un poco de este tipo de entrenadores porque me parece injusto en el sentido de, seguramente donde no ha recalado bien, por así decirlo, es en jugadores que idos por su ego, por el altruismo, ¿no? que se tienen, dicen este entrenador que no ha llegado a más de segunda división, a mí que me ha, por así decirlo, ¿no? porque sí que ha jugado en primera división, pero que no ha estado establecido en primera división, que me va a venir a decir a mí o que me va a contar a mí que yo estoy jugando no sé dónde, he jugado no sé más, está en la categoría inferior del Madrid, o sea, Es bueno, que eso está muy mal por parte de los futbolistas, exacto, pero sucede. sucede. Vamos a poner el ejemplo de Real Madrid. El Real Madrid, cuando te entrena Zinedine Zidane, pues dices, es Zinedine Zidane, ¿me entiendes? Claro, ahí Hay no- que ahí respetarle no porque puedes este tío debatir. ha sido el triple de mejor de lo que soy yo. Y lo que ¿vale? va a ser. Pero si te viene a entrenar Rafa Benítez, como Claro. fue, y le dice a Cristiano Ronaldo que tiene que tirar así las faltas, no vas a cuajar. Salvando la distancia, los jugadores del Levante no son los jugadores del Real Madrid, pero aquí Sí, sí, no, pero- vas a entrenar un vestuario con muchísimo ego. Sí, sí, con sí. muchísimo ego, porque hay futbolistas que Además- han hecho muy buenas temporadas en Primera División, como Campaña, Roger, no sé, Pepelu también. Bueno, Pepelu este año está en Primera, pero también es un jugador con muchísimo nivel. Sí, bueno, en portería y todo. Portería, Ujú. Rubén Bezo, jugadores así que te tienes que ganar su confianza, su cariño y su respeto y no va a ser fácil. Vamos a dejarle que lo intente. Hay que darle confianza y esperemos que empiece bien. Así que bueno, Además, pues
estos jugadores Comen- se pueden encontrar en todo tipo de lados, o sea, no hace falta ni que vengan de ganar una Champions, porque si no recuerdo mal, que me parece también una pena, porque es un jugador que me gusta mucho, pero justo en el Levante Dani Gómez es un perfil, ¿no? De esos que eh, seguramente su chulería y su sobradez de autoestima en algún momento le ha jugado una mala pasada social o de comunicación con algún entrenador o con el vestuario incluso. Pero bueno, estos entrenadores también sirven, ¿no? Para dar una lección a veces también de humildad a estos jugadores, ¿no? Y de decir, sí, hoy te vengo yo gritando a lo mejor o con demasiada fuerza hablándote de X cosas o a lo mejor echándote un puro después de un partido, lo que sea, pero quizás es porque te toca pasar por esta fase para ser mejor, ¿no? Sí, bueno, al final, esto son cosas de fútbol. Cualquiera que esté en un vestuario pasa, o sea, sabe que pasa este tipo de cosas. Y en primera división, pues también. Al final, la confianza te la ganas ganando partidos Ganando partidos, correcto. y demostrando que eres un buen entrenador. Y esperemos que así lo haga, por el bien del Levante, por el bien del propio Medinafti, por el bien de cualquier futbolista que haya en la plantilla del Levante. Y bueno, pues Esteban, yo creo que ya llevamos casi 40 minutos, hemos repasado absolutamente desde las categorías inferiores en el Toulouse Así es. hasta en su último banquillo, que es el Levante, y el Leganés, el anterior. Así que, bueno, pues desde aquí le deseamos suerte, que nos dejen en comentarios si le ilusiona a Medinafti. Yo confío. Vuelvo a repetir que igual las formas con Alisson han sido las adecuadas. Creo que es una realidad. Pero vamos a dejar de trabajar. No me siento capacitado de juzgar a Medinafti a día 15 de junio. Claro. Porque No. no he visto ni a su Leganés ni a su Lugo. Bueno, a Leganés lo he visto 2 partidos. Sí, No lo sí. puedo valorar. Y bueno, pues vamos a dejar de trabajar. Hay que confiar, es un entrenador joven que viene con muchas ganas. Ha dado un paso muy grande a nivel de su trayectoria en los banquillos. Y bueno, pues su suerte será la suerte del levantinismo. Así que nada, que nos dejen ahí sus comentarios, que nos den a seguir. Y bueno, pues dentro de poco haremos otros vídeos de YouTube del Levante, el Valencia, el Villarreal y de muchas más cosas. Así que Esteban, ha sido un placer y Muchas nos gracias. vemos dentro de poquito. Hasta luego. Adiós.